¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Amar, tú decides. Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. La paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una meditación del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que les había oído discutir y advirtiendo lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le había hablado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay dos puntos que quisiera resaltar de este pasaje del Evangelio. El primero es que comienza este pasaje del Evangelio refiriéndose a un escriba. Y es este escriba el que comienza este diálogo con Jesús. Este escriba estaba presente en este diálogo cuando habían sido enviados unos fariseos y unos saduceos para poner a prueba a Jesús con algunas preguntas, para encontrar un error en su enseñanza, en su doctrina, y poder apresarlo, porque Jesús cada día que pasaba tenía más seguidores que lo seguían para escucharlo, para escuchar hablar acerca de las parábolas del reino, para escuchar esas enseñanzas que Jesús tenía para cada uno de ellos. Entonces los fariseos se preocuparon porque ya a las escuelas rabínicas donde estaban los maestros de la ley enseñando la ley, ya asistían menos personas, y esas personas dejaban esas escuelas para seguir a Jesús. Entonces los mismos maestros de la ley querían poner a prueba y hacerlo caer a Jesús. Y aquí tenemos uno de ellos, un escriba. Los escribas eran personas que desde muy jóvenes se dedicaban al estudio de la ley. Y se dedicaban toda su vida al estudio de la ley, a aprenderse de memoria todas las palabras, todos los mandamientos de la ley del Señor. Y poco a poco también iban aprendiendo a escribir. De tal manera que ellos, quizás a una edad muy avanzada o más o menos avanzada, de unos 40 años más o menos, empezaban a ellos a enseñar la ley. No lo permitían que él enseñara la ley sin que él demostrara que manejaba y conocía la ley de Dios ante otros que ya estaban calificados como doctores de la ley, como conocedores doctos de la ley. Entonces, este escriba, que era muy conocedor de la ley de Dios, que era una persona acostumbrada a dar respuestas de la ley, a dar explicaciones, ahora se encontraba que él le hacía preguntas a Jesús. Era una persona que toda su vida se había dedicado enteramente a el estudio de la ley de Dios. ¿Y cómo es
que este escriba no es que quiere poner en prueba a Jesús. Dice aquí el pasaje del Evangelio que le había llamado la atención cómo Jesús había respondido ante las preguntas que habían sido trampa de otros fariseos y saduceos. Entonces, cuando este escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y Jesús le dice, bueno, el mayor de todos es, escucha Israel, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Él es el único Señor, Él es tu Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vemos cómo el escriba, después de haber escuchado a Jesús, le da la razón y él lo reconoce como su maestro, porque le dice el escriba a Jesús, tienes razón, maestro. Y después él mismo repite las palabras que Jesús le había respondido. En ese entonces no había PowerPoint, no había Zoom, no habían libros, no había internet. La educación en esas escuelas rabínicas donde se enseñaba la ley era de memoria, era por repetición, donde el maestro enseñaba la ley, enseñaba un mandamiento y los que estaban ahí, los discípulos, a pura repetición iban aprendiendo la ley, de tal manera que si el maestro decía algo, los discípulos lo repetían, y al estar repitiendo lo que el maestro decía, estaban reconociéndolo como su maestro, aprendiendo del maestro. Entonces, en esa misma lógica, este escriba repite lo que Jesús le había enseñado, le estaba explicando con esa respuesta. Y aparte de eso le dice, tienes razón, maestro. Entonces Jesús, al ver la apertura que tenía este escriba y cómo asimiló lo que Jesús mismo le había dicho, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Hermanos, la primera enseñanza que podemos rescatar de este evangelio es ver cómo el escriba se acercó a Jesús, lo buscó a Jesús, se acercó para pedir dirección, para preguntarle y aclarar toda la confusión que él tenía en su mente. Hermanos, y nosotros buscamos al Señor para que nos guíe en nuestra vida cotidiana. Le pedimos dirección a Dios antes de tomar una decisión en nuestra vida. Esta es la primera enseñanza, de buscar al Señor como nuestro maestro para que Él nos enseñe y dejarnos enseñar por el maestro, el único maestro. Vemos pues que al final este pasaje dice que después de esta pregunta nadie más le hizo más preguntas, porque Jesús mismo, con su sabiduría divina, con las respuestas que daba, pues más bien hacía quedar mal a los que querían que Jesús quedara mal. Los que querían que Jesús quedara mal quedaron avergonzados más bien. Entonces, hermanos, preguntémonos, nosotros buscamos dirección de Dios en nuestra vida, buscamos hacer oración, buscamos leer la palabra de Dios, porque aquí está la dirección para nuestra vida, hermano. Aquí podemos conocer la voluntad de Dios. Ahora, segundo punto, amar es una decisión. Y creo que esa es una buena noticia, porque nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la libertad de escoger entre el bien y el mal, de decir sí o no. Entonces, si amar es una decisión, quiere decir que nosotros sí podemos decidir amar. ¿Y cuál es el mandamiento que nos enseña aquí? El primero es amar a Dios. Y si decimos que amar es una decisión, quiere decir que si yo decido amar a Dios, poco a poco ese amor va a ir creciendo de tal manera que toda nuestra mente pueda amar a Dios, nuestros pensamientos estén llenos y estén orientados a Dios con todo nuestro corazón, para que todos nuestros sentimientos no hayan rencores, no hayan envidia, sino que hayan sentimientos buenos en dirección a la voluntad de Dios. Que con todas nuestras fuerzas nosotros decidamos buscar a Dios, porque si amar es una decisión, entonces con todas nuestras fuerzas decidir buscar a Jesús como el maestro que nos orienta y nos dirija en nuestra vida.
Decía una canción por ahí: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Hermanos, amar es entregarse. Si nos ha enseñado Jesús que amemos a Dios con todo nuestro ser, es entregarnos nosotros mismos a Dios. Y si nosotros buscamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra alma a Dios en primer lugar, en esa misma dirección, entonces nosotros consecuentemente vamos a estar amando al hermano. Porque si nosotros, así como el ejemplo de un hombre que ama a su esposa, que en su pensamiento cuando no está con ella, está pensando en ella, estará bien, la extraño, quisiera estar con ella, estar sentado a la par, tomarme un café con mi esposa. De esa misma manera, nosotros, nuestro pensamiento, estar el pensamiento en la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en hacer aquello que le agrada a Dios. Y a Dios le agrada que nosotros también amemos a nuestros hermanos, porque Jesús vino al mundo para salvarnos a todos, hermanos, porque nos ama a todos. Y si nosotros entramos en ese plan de salvación y colaboramos para que más personas se salven, allí estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo. Hermanos, amar es una decisión. ¿Qué dices? ¿Decides amar a Dios? ¿Decides darle el primer lugar en tu vida? Pidámosle a Dios entonces la gracia para poder hacer vida lo que el Señor nos enseña. Porque no es solo buscar a Jesús como maestro y aprender, porque entonces nos estaremos volviendo maestros de la ley como fariseos hipócritas. No, es conocer la ley de Dios para hacer la vida. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te